¿Cómo pasamos de la felicidad al sufrimiento mediante la sabiduría y la virtud? La sabiduría podemos decir que es el conocimiento y la virtud es el comportamiento. Hay que saber y hacer. Como decimos en inglés, ¿no? Tener el knowledge and act. Ahora, el primer paso para esta transformación es entender que la vida se mueve por una tensión creativa. Yo lo llamo esto el principio de tensión creativa. Sin tensión no hay energía. Esto es algo parecido a la electricidad. La tensión eléctrica es la fuente de toda energía y la tensión es siempre la diferencia de potencial, el voltaje, entre el polo negativo y el polo positivo. Si tienen cualquier batería o el enchufe, tienen dos patitas, está el negativo y el positivo. Y la diferencia que hay es lo que genera el deseo, entre comillas, de los electrones de reducir esta diferencia. Entonces, la tensión creativa es la fuente de toda acción humana. Yo, como les dije, no sé nada de ustedes, no sé por qué están acá, pero el mero hecho de verlos aquí me permite inferir algo basado en mi conocimiento de la conciencia, basado en mi conocimiento de los seres humanos. Y es que ustedes están aquí porque quieren algo distinto de lo que tienen. Si no, no hubieran utilizado sus recursos escasos para ponerse aquí. Ustedes tienen un montón de proyectos de inversión con respecto a su energía. Podrían hacer cualquier cosa, podrían estar en su casa con su familia, podrían estar trabajando, podrían estar paseando, podrían estar haciendo 10.000 millones de cosas, mirando películas de cine o trabajando en la computadora, haciendo cualquier cosa. Pero eligieron estar aquí, hacer una inversión de tiempo, esfuerzo, dinero para estar aquí. ¿Por qué han hecho esto? Porque tienen un objetivo. Tal vez no lo han pensado muy lógicamente, pero yo sé que ustedes tienen un objetivo, quieren algo que hoy no tienen. Porque si ya lo tuvieran no estarían aquí. Y la gente que vino por segunda vez dice, pero entonces ¿por qué vino? Si ya hizo el curso. Primero, el curso nunca es lo mismo, porque como verán, no hay muchos papeles y voy a trabajar con ustedes dependiendo de la verdad de lo que pase en la sala. Entonces nunca es igual. Pero también cualquiera que esté aquí quiere algo que no tiene. ¿Y por qué yo estoy dando este curso? Porque también quiero algo que no tengo. Todos hacemos lo mismo. Hay un momento de tensión creativa, que esta tensión puede ser creativa o también se puede percibir como estrés o sufrimiento. La diferencia entre la tensión creativa y el estrés es el estado de conciencia, el estado de ánimo. Cuando estoy sujeto, por ejemplo, hay veces que estoy en el gimnasio y hago ejercicio. Y estoy haciendo ejercicio y me duelen los músculos o me siento agobiado o estoy cansado, me late el corazón, estoy agitado y me gusta. Es una sensación buena. Y otras veces estoy haciendo alguna otra actividad donde por alguna razón me sube el estrés y también me duelen los músculos o me siento agitado y ahí me siento pésimo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no es en la sensación. La diferencia es la interpretación que le doy a la sensación. Cuando lo interpreto como algo que me hace bien, entonces me pone feliz. Cuando lo interpreto como algo que no debería pasar y lo juzgo negativamente, entonces ahora no, me pone mal. Entonces, tensión puede ser creativa o puede ser estresante y destructiva. La diferencia es cómo la vemos.